Innovación al Descubierto es el podcast que trata distintos puntos de vista de la innovación en América Latina, con líderes del sector y estudios detallados sobre las últimas tendencias. Es un espacio ideal para entender el impacto de la innovación en el desarrollo económico y social de la región. Sean bienvenidos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Innovación al Descubierto. Soy Natalia, voy a ser su anfitriona el día de hoy, en donde tenemos un episodio donde exploraremos cómo hacer realidad la innovación en cada una de sus empresas. Para ayudarnos a navegar en este tema, tenemos a dos invitados. Desde Colombia nos acompaña David Tessoni. David es un reconocido experto en innovación y ha ayudado a gestionar más de 500 sistemas de innovación en diversas organizaciones. Bienvenido, David. Natalia, es un placer para mí estar contigo en el día de hoy, con el otro David compartiendo y hablando de un tema muy importante, de cómo hacemos realidad la innovación en nuestras organizaciones. Así que muchísimas gracias y estoy muy emocionado de acompañarlos en el día de hoy. Muchas gracias, David. Bueno, y ahora tenemos a David Fernández. Él es CEO de TDM Internacional, quien se une a nosotros desde México. David ha liderado importantes proyectos de innovación y tiene una vasta experiencia en el tema. Hola, David. Hola, Natalia. Qué gusto estar aquí con ustedes, David. La verdad, un gusto compartir contigo este podcast y saludos a todos los escuchas que están en Latinoamérica. Muchas gracias a los dos y bienvenidos a este espacio. Durante la siguiente media hora exploraremos estrategias, desafíos y ejemplos prácticos que les ayudarán a transformar sus ideas innovadoras en realidad. El episodio de hoy estará dedicado a responder una pregunta crucial: ¿cómo hacer realidad la innovación en mi empresa? Y para esto contestaremos y exploraremos tres preguntas. Así que empecemos. ¿Cómo hacer realidad la innovación en mi empresa? Y para esto tendremos tres preguntas de guía. Así que, David Tessoni, ¿cuáles consideras que son esos tres factores cruciales que contribuyen al éxito de las iniciativas de innovación en las empresas? Súper, Natalia, muchísimas gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante. Y quiero partir desde el principio. Y el principio dice, el qué es lo fácil, el cómo es lo difícil. El qué es voy a correr una maratón. El qué es ese objetivo que tengo como empresa. El qué es voy a llegar a 5 mercados nuevos. El qué es voy a vender 10 millones de dólares más. Ese es el qué y lo tenemos súper claro. Ahora, el cómo es el quid del asunto, es lo rico, es la sustancia, es la parte innovadora. Y en ese cómo es donde tenemos que ponernos de acuerdo es literalmente cómo lo vamos a lograr. Entonces, en ese cómo vamos a partir de una simple y sencilla ejemplo. Cuando decimos queremos trotar una maratón o media maratón, no vamos a correr de una vez los 21 o 42 kilómetros. Tenemos que empezar a prepararnos y tenemos que poner una fecha límite, ¿correcto? Tenemos que decir, voy a correr estos 21 kilómetros este año. Entonces, me quedan unos 4 meses para finalizar este año, así que voy a empezar, el mes 1 va a ser 3 kilómetros, luego 5 kilómetros, luego 8, luego 15, luego 21 y lo logré y corrí la maratón. De otra forma quedaré lesionado. En las empresas pasa lo mismo, con otro componente. ¿Qué es lo que quiero lograr con la innovación? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y cuándo? ¿Para cuándo necesito este reto estar listo? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender en una empresa es que ese cómo parte de la cabeza de la organización y ese cómo nos ayuda a identificar esas razones por las cuales nuestra empresa necesita innovar. Nos ayuda a identificar esa meta, qué es lo que queremos lograr con innovación. No importa lo que queramos lograr, pero necesitamos tener eso definido, porque es muy bonito decir, no, pues innovemos, pero es que innovar es tan grande la palabra que cualquier cosa cabe dentro de la palabra innovar. Entonces, lo que queremos es entender a qué le vamos a apuntar. Quiero crecer en un nuevo mercado, quiero crecer en mi mercado con nuevos productos, quiero tener nuevos servicios, quiero llegar a otro continente, quiero adoptar la tecnología más rápido que mi competidor principal en este país. No lo sé, pero lo primero que tengo que hacer es esto y entender el por qué. Porque quiero ser líder en mi sector, quiero ser líder en mi empresa, quiero ser líder en un nicho de mercado en el que no soy. Y acá les vamos a empezar también con David a dejar libros de recomendaciones. Hay un libro que hace muy poco me leí que me encantó,
que hablaba un poco de este cómo, y era las 22 leyes del marketing, ¿verdad? Y esas 22 leyes del marketing, el primer capítulo te dice, tú en qué eres único, básicamente, ¿cierto? Entonces, tú en qué quieres ser único, por qué quieres innovar y a dónde quieres llegar. Y cuando tú tienes esos elementos, ya la compañía empieza a moverse y empieza a entender hacia dónde debe ir y cuál es el tipo de ideas que tú vas a recibir. Si no tienes al menos esa parte organizada, va a ser muy difícil que la compañía lo logre. Entonces, para mí, los 13 elementos básicos, al menos para iniciar, empiezan en ese por qué mi empresa debe innovar, cuánto tiempo tengo para conseguirlo y cuánto es mi brecha o la cantidad de números que yo quiera llegar en Evita, nuevos clientes, en porcentajes, no importa. Yo creo que esos son los 3 principales para mí. Excelente, David Tesone. Bueno, muchas gracias por esos 3 factores. Y bueno, David Fernández, ¿qué otros factores consideras que debe tener una empresa para innovar de manera exitosa según tu experiencia? Gracias, Natalia. Pues fíjate que escuchando a mi tocayo en Colombia, que ha estado, al cual le tengo bastante respeto por la trayectoria que tienen en el mundo de la innovación, fíjate que hay algo que me gustaría como poner en la mesa y es el tema de la cultura de innovación. Es decir, un factor clave que contribuye a que podamos tener innovación es cómo estamos desarrollando la cultura dentro de nuestras empresas o dentro de nuestra organización. Y si lo hablamos para una pequeña o microempresa, dirías, bueno, ¿cómo es la cultura de esta persona que hace todo, ¿no? Regularmente los líderes de las pymes, pues son los que dirigen mucho en temas de venta, en temas de marketing, en temas de administración y gestión, y a veces no les da el tiempo para pensar en innovar. Y es una de las grandes barreras a las que yo me he enfrentado en esta trayectoria de realmente encontrar el tiempo para dedicarle a pensar siquiera en innovar. No sé, Tocayo, si te ha pasado, pero yo me he enfrentado con empresas que me dicen, me estás pidiendo que innove, pero no tengo, o sea, yo tengo que atender el día a día de la empresa y no tengo posibilidades de pensar en que innovar es una opción. Entonces, el desarrollar cultura para mí tiene un background o un respaldo de algo llamado buenos hábitos. Pero para unos buenos hábitos necesitamos saber qué es lo que tenemos que lograr y hacerlo de manera persistente para lograr este crecimiento o esta cultura. Por eso mismo es que yo creo que un elemento que yo destacaría es tener esta cultura y, por supuesto, para lograr esta cultura, generar una verdadera estrategia de innovación con los recursos que actualmente tengo. Muchas veces se piensa, innovar requiere de mucho dinero para que yo me ponga a pensar en algo nuevo para el mercado. Y no me volteo a ver que tengo una gran cantidad de recursos en mi empresa que acomodándolos de una manera diferente, lo que llamamos estrategia, puedo lograr la innovación. Entonces, son como los puntos que yo destacaría para verdaderamente lograr estas iniciativas de éxito en las empresas. Y si me permites complementar, Natalia y David, importante lo que dice David de cultura, ¿no es cierto? Porque la cultura se come a la estrategia del desayuno. Eso sí es clave. Si culturalmente no estamos diciendo que vamos a innovar o, como dirían en inglés, walk the talk, ¿verdad? Decimos vamos a ser muy innovadores, pero ojo, somos con unos procesos absolutamente rígidos, pues no vamos a lograr los objetivos que queremos. Cultura, claro, la cultura nos ayuda a que las cosas pasen, pero también nos frena. ¿Y eso de dónde viene nuevamente, David? De la cabeza. Yo creo que acá esta parte del cómo inicia siempre desde la cabeza, porque si la cultura de la organización empieza por que el CEO o la junta directiva no le cree al tema de innovación, no pasa. Pero sí, es al revés, si el gerente general, si la junta directiva dice yo le apoyo el tema de las iniciativas de innovación porque lo vemos como una iniciativa de crecimiento que nos va a permitir llegar
a los resultados que queremos, ahí nos funciona. No sé en tu experiencia en tu empresa, por ejemplo, David, ¿cómo lo has venido manejando el tema de innovación? Tu empresa que ha sido tan innovadora, no solamente en México, sino en todos los rincones del mundo. Pues mira, justamente si te pusiera el ejemplo de uno de las plataformas que estuvimos manejando, recuerdo en su momento cuando pensábamos en la parte de innovar, era adelantarse al futuro, y esto tiene que ver también con un tema de cultura, ver hacia el futuro, ¿no? De qué viene, y pensábamos en que eventos virtuales este tipo de conexiones que hoy estamos teniendo no parecían tan reales hace 10 años, tocayo. O sea, la verdad es que no se veía venir, pero luego se viene una pandemia donde ya estábamos preparados y llevábamos 8 años haciendo esto, aunque algunos no lo aceptaban o había esa resistencia a la aceptación, pero algo que te puedo decir es que la resistencia, o por lo menos en mi experiencia, es cuando tú encuentras una resistencia hacia una nueva propuesta, llamada propuesta innovadora, te ayuda a aprender cómo sí debes hacerlo. Es decir, como lo decía Alba Edison, ¿no? ¿Cuántas veces encontró cómo no hacer luz? No se frustró por la cantidad de veces que no pudo encontrar la manera de cómo no hacer luz, pero salieron una gran cantidad de opciones. Este es uno de los procesos en los que nosotros como empresarios y profesionales en América Latina debemos aprender de que en el camino la iteración de nuestras propuestas, independientemente de qué resistencia vamos encontrando, creo que es importante aprender a hacer reingeniería de nuestra propuesta y salir nuevamente, y salir hasta que llega un momento donde se viene una pandemia y ¿qué crees? Todo el mundo estaba buscando eventos virtuales, pero pues ya habíamos aprendido 8 años antes de cómo no querían los eventos virtuales. Entonces, al llegar una pandemia estábamos preparados. Entonces, creo que esos elementos son clave en el tema de la iniciativa de la innovación, pero en el aprendizaje de cómo hacemos innovación. Listo, bueno, muchas gracias a los dos, David. Nos dejaron con unas enseñanzas a partir de esta primera pregunta, y para recapitular rapidito, entender el por qué, cuánto tiempo tengo para lograrlo y cómo voy a medir estos logros es muy importante, pero tampoco podemos dejar de lado en desarrollar esa cultura de innovación dentro de cada una de nuestras empresas y nuestros equipos, y también aprender que podemos innovar con los recursos que ya tenemos. No tenemos que buscar para afuera, sino dentro de nuestras propias empresas podemos empezar a innovar y seguir iterando nuestras propuestas y nuestros procesos para aprender de las resistencias que van apareciendo en el camino. Dicho esto, sigamos con la segunda pregunta, y es, David Tesoné, ¿cómo pueden las empresas fomentar y gestionar la innovación de manera efectiva? Gracias, Natalia. Ok, esta pregunta siempre es un poquito tricky, ¿no es cierto? Siempre tiene un poquito de pimienta, de ají, como le llamamos, porque claro, todas las empresas son diferentes, todo el mundo tiene una cultura diferente, lo que acabamos de hablar, pero además, pues todas tienen unas características diferentes. Sin embargo, hay algunas características muy similares, pues las que lo logran entre una y otra. Tienen, yo diría que unas 3 o 4 cosas en particular las empresas que fomentan y gestionan la innovación de manera eficiente. Obviamente todo el tema de cultura de innovación, estar de la mano con el tema de recursos humanos, entonces le estoy robando un poquito la respuesta a David, estoy tomando la prestada en este momento para decir, sí, si tú le das un 20% del tiempo a proyectos que puedan beneficiar a la empresa, seguramente la cultura de innovación pues nos sirve bastante. Tenemos que estar hablando de las inversiones. Es clave que si decimos, quiero llegar a no sé, un nuevo mercado que es de 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, no importa, $1 millón, tengo que lograr invertir, ¿no es cierto? Esto no va a llegar del cielo. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto yo a invertir para poder llegar hasta ese punto que yo quiero? Y normalmente lo que nosotros hemos visto en el mercado es que entre un 8 y un 12%, si no eres una empresa del sector tech,
te va a dar la respuesta a lo que tú estás esperando. Es decir, si quiero 10 millones de dólares nuevos, debería yo estar en la capacidad de invertir al menos 1 millón, ¿verdad? Pero si quieren que yo logre los 10 millones de dólares y me dicen, bueno, y David, tienes, no sé, un gran abrazo para poderlo lograr, va a ser muy difícil porque tienes que entrenar gente, seguramente vas a tener que comprar algunos equipos, hacer experimentos, iterar. Entonces, hay un tema de inversión. Y el otro factor importantísimo, diría yo, es todo el tema de no hacerlo solo. En innovación hay algo clave y es que 1 más 1 es 3. Acá estamos pensando siempre en colaborar, en aliados, en cómo lo que el otro sabe me beneficia a mí, cómo lo que yo sé le beneficia al otro y generamos esto, alianzas. Ojo, yo no estoy hablando de proveedores, porque normalmente se puede tender a confundir la palabra proveedor con aliado y la realidad es muy distinta. Un proveedor es mi proveedor y el de toda mi competencia y me va a ofrecer lo mismo a mí y a todos los demás. Pues esa es su labor y no está mal. Pero un aliado sí te va a permitir co-crear, te va a permitir, mira, el mejor ejemplo que yo tengo para esto en este momento es este podcast sale de la colaboración de muchos CTPs alrededor del mundo, de David Fernández, que está acá con nosotros, de Enrique Mesones, que estuvo antes, de Tony Carbonero, de Lucía Curio, de Natalia Velasco, de personas que dijimos, hombre, en innovación se habla mucho y hay mucho libro en inglés y mucho libro gringo, pero ¿dónde están nuestras experiencias? ¿Dónde está eso que nosotros sabemos que ha funcionado en América Latina y que no? ¿Y por qué no lo hacemos realidad y contamos las experiencias de lo que estamos viviendo? Y acá, como aliados, lo estamos sacando adelante. Pensemos en aliados. No sé por qué en América Latina tenemos la costumbre de pensar que todo lo tenemos que hacer solos. Y esa es la mayor mentira en innovación. En innovación tú quieres hacerlo más rápido, más barato. Y para poderlo hacer más rápido y más barato, pues nada mejor que tener un aliado. Si no tienes aliados, te toca hacerlo todo a ti y seguramente tus costos y tu tiempo de salida al aire va a ser mucho mayor que la que normalmente debería ser. Entonces, para mí, unos 3 factores clave, como te decía al inicio, es todo el tema cultural, walk the talk, ¿cierto? Si yo digo que es una empresa innovadora, voy a dar los tiempos, voy a dar los espacios, voy a permitirle a la gente crear, voy a permitir que se equivoquen, pero voy a permitir que aprendan de esa equivocación, voy a invertir en esa innovación y además voy a colaborar y generar aliados. Y en esos aliados vamos siempre con el gana, gana, gana. Ganas tú, gana mi aliado y gano yo. En el momento que en estas alianzas alguien pierda, pues ya no es un aliado, ¿cierto? Yo ya no quiero ser aliado si él gana y yo pierdo, o al revés, ¿correcto? Entonces, acá estamos hablando de aliados, y aliados es para ir más rápido y más barato. Por ejemplo, algo que está de moda hoy en día, que es con todo el tema de los vehículos eléctricos. No sé si lo tienen claro, pero hay una alianza estratégica entre Tesla y Panasonic para desarrollo de baterías de alta eficiencia para vehículos eléctricos. ¿Y eso qué equivale en tiempos reales? Se dice que se disminuyeron los tiempos para gestionar las baterías eléctricas en al menos 8 años. Eso en dinero, ¿ustedes saben cuánto puede representar en este boom, pues por ejemplo, del auto eléctrico? Oye, yo tengo ahí un tema y me adelanto, Natalia, porque estaba pensando justamente lo que decía David, pero sí quiero como ponerlo en la mesa de los tres y decirles, bueno, ¿qué es aliado? Porque fíjate que yo quiero a lo mejor ser aquí un poco el abogado del diablo y decir, gran parte del tema de América Latina es que las alianzas resultan ser como, ¿es posible que yo me alíe con mi competidor? ¿Es posible que yo me alíe con mi proveedor? ¿Cuál es la diferencia entre esta relación cliente-proveedor a ser una relación aliado que me permita realmente lograr un resultado de innovación? Y sabes, una de las conclusiones a las que yo he llegado, yo no sé, pero una de las conclusiones es, un aliado me ayuda a llegar más rápido en la carrera. Es decir, si yo camino a 10, el aliado seguramente camina a 30 y entonces, como dices, 1 más 1 igual a 3. No es que la suma sea 40, ¿no? Sino que el 30 de él, la fuerza que tiene más los 10 míos, quizá generen 70 u 80 a que si solamente somos esa relación cliente-proveedor.
Pero no sé, David, no sé si tú te has enfrentado a este tema de que las alianzas puede ser una de las cosas menos vistas en las pymes para realmente aprovecharlo como una fortaleza en el crecimiento y en la adopción. Estamos justamente en una pregunta que es cómo implementamos un sistema de gestión de innovación, ¿no? O sea, ¿cómo gestionamos la innovación? Yo creo principalmente que el entender que una alianza me puede ayudar a escalar y no a mejorar un proceso, ojo, porque ya nos metemos en otro tema, pero seguramente en algún otro podcast hablaremos de la diferencia entre la mejora continua y la innovación, que parte del episodio 1 estuvieron en eso, pero es justamente esto, la alianza me ayuda a escalar y no a mejorar un proceso, ¿no? Entonces, Me encanta lo que estás tocando. Y bueno, para pymes, o sea, vamos a recomendar libros, David, nos vamos a votar acá a recomendar libros y para tocar este tema. Hay uno de los mejores libros para pymes que yo les puedo recomendar, es uno que se llama Scaling Up, el método Rockefeller, es de Verne Harnish, súper recomendado para todas las pymes que nos estén escuchando porque nos habla de escalamiento, pero también nos vuelve a hablar de este tipo de pregunta de el aliado, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo contigo, David, de cómo el aliado me permite escalar, ir mucho más rápido, reducir obviamente todo el tema de tiempos de aprendizaje, porque pues esos tiempos de aprendizaje ya los tiene mi aliado. Ahora, la pregunta que tú pones de picante en el día de hoy es, oiga, ¿y yo puedo ser aliado de mi competidor? Pues claro que sí. Y aunque ustedes no lo crean, esto es más común en la industria de lo que parece. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos de empresas grandotas como para que lo tengan en contexto y después si quieren vamos a empresas más chiquitas. Pero, claro. por ejemplo, Sony y Samsung son competidores directos en la industria de la electrónica. Pero, no sé si ustedes lo saben, por allá en el 2004, 2005, Natalia no había nacido en esa época, ellos se aliaron para producir en conjunto las pantallas LCD de los televisores y crearon un joint venture que se llamaba SLCD Corporation. O, por ejemplo, BMW y Toyota, que son competidores, colaboraron para desarrollar baterías. O, por ejemplo, los dos más grandes del tema de la aviación a nivel mundial, que es Airbus y Boeing, han colaborado en temas de seguridad y regulación para la sostenibilidad de la aviación. Y uno dice, pero es que son competidores. Sí y no. Porque cuando ya te vuelves aliado, lo que pasa es que ya ayudas a reducir costos en toda la cadena de valor, aceleras la innovación, mitigas riesgos, accedes a nuevos mercados y te fortaleces en tu posición competitiva. A mí me encanta el tema de aliados. Vean que sí se puede entre empresas que en teoría son rivales y cómo entre las empresas rivales se pueden unir para poder crecer y hacer crecer, digamos, esa industria o ese nicho de mercado. A mí me encanta todo el tema de aliados y 100% de acuerdo contigo, David. Y miren que si entre competidores se puede, imagínense si no somos competidores, imagínense todo lo que podemos lograr con esa palabra, aliado. Pero no será un tema, y sigo como insistiendo, ¿no? Algo, ver hacia adentro qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo bien. Queremos tener alianzas para crecer y tener escalabilidad, pero si lo vemos en nuestras propias empresas, no trabajamos, tú lo decías, colaborativamente entre departamentos u áreas. ¿Cómo pretendemos trabajar con aliados cuando son estructuras totalmente distintas? ¿Será que la innovación antes de irnos afuera deberíamos, estamos en estos factores de éxito que nos ayudan a gestionar la innovación? Quizá deberíamos entender cómo la innovación impacta de manera transversal en todas las áreas de nuestra compañía, de nuestro pequeño negocio, ¿sí? De tal manera que entendamos que esto, siendo una cultura, necesita una forma de cómo gestionarse, cómo me comunico con mis clientes y adquiero la información para detectar oportunidades, cómo me comunico y cómo adquiero la información de mis proveedores, qué nuevas tecnologías están pasando alrededor de mi industria, con quién me puedo aliar, cuáles son los modelos de negocio que puedo utilizar.
Todo esto visto desde un tema modelo de negocio necesita de un sistema, Natalia y David. Por eso es que es importante pensar en que hay que gestionar la innovación. Innovar no es crear. Innovar tiene que ver con un tema de modelar ideas, llevarlas a la realidad y medir el impacto de lo que estamos haciendo a través de métricas que nos ayuden a identificar que estamos logrando resultados. Por eso es que necesitamos una gestión de la innovación, porque no es nada más ponernos a idear y a ver, se piensa mucho, Tocayo, que los innovadores son los que, a ver qué se inventan diferente y que sea esa palabra que se usa mucho en el argot de la innovación, que es la disrupción. Seamos disruptivos, pero no se aplica realmente al tema de que la innovación puede tener 3 niveles, ¿no? O sea, podemos estar desde lo incremental, que es lo más recomendable para las pequeñas empresas, como lo pionero o lo disruptivo, que es algo que efectivamente no existe en el mercado, pero para llegar a eso se requiere de una planeación y de una gestión de la innovación. Bueno, muchas gracias, David, a los dos por todo el conocimiento que nos están dando. Creo que lo más llamativo de las respuestas acá fue la matemática de la innovación, en donde 1 más 1 es igual a 3. Muchos profesores de matemáticas no estarían de acuerdo con esto, pero es muy importante que se nos quede que el proceso y la gestión de innovación es un gana, 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 en donde las alianzas estratégicas nos permitan ver a la competencia más allá de que solo son competencia, sino que nos van a ayudar a ir mucho más rápido. Y también tener en cuenta de que tenemos que tener muy claras las inversiones, cuándo estoy dispuesto a invertir para poder modelar las ideas, llevarlas a la realidad y medirlas. Dicho esto, vamos con la última pregunta y empecemos con David Tesoni. Entonces, David, para ti, ¿cuáles son esos 2 o 3 desafíos que enfrentan las empresas a la hora de innovar? Wow, desafíos, creo que hay muchos. Voy a ponerme en contexto pyme en este momento. Y el primero que por lo general nos dicen, Nata, alrededor del país y de Latinoamérica en general es falta de recursos. Siempre nos dicen, bueno, pero es que no tengo una limitación financiera o más allá de la financiera, tengo una limitación de personal. A mí la de personal es la que más me sacude, porque pues la falta de recursos financieros, pues uno los puede solventar a través de su cliente. Normalmente uno hace que el cliente pague primero, alguna cosa se inventa y uno puede empezar a generar el tema de recursos. Lo importante es la gente que quiera hacerlo y cómo vas a involucrar a las personas dentro de la organización. Y a mí me dicen, David, pero es que somos 5 personas en la organización, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las empresas cuando son muy pequeñas, si son microempresas o pequeñas empresas, en este momento su foco es vender. Vender porque tienen que poder subsistir y dar el siguiente paso. Todas las empresas deben vender, las pequeñas, pues obviamente, si no venden hoy, no comen mañana. Pero algo clave acá en este tema de los recursos es cuánto tiempo le estamos dedicando a pensar en el mañana, porque lo que estamos vendiendo hoy no necesariamente es lo que yo voy a vender mañana o mi cliente de hoy no necesariamente es el de mañana. Y si no tengo esa mentalidad de estar pensando en ese futuro, seguramente mañana quedé fuera del mercado y no me di cuenta, que ese es uno de los grandes retos. Entonces, dar ese tiempo a las personas o al menos el gerente, si es una empresa pequeña, pensar en el futuro, qué se viene más adelante. Mira, nosotros hicimos una encuesta de más o menos 300 gerentes a nivel Latinoamérica y versus gerentes en Estados Unidos. Y no estoy diciendo que sean mejores o peores, simplemente una mentalidad diferente, en donde un CEO, un gerente general, tiene un 70%, 80% del tiempo dedicado al hoy y un 20 o 30% pensando en el mañana. Nuestros gerentes en América Latina son mucho más llevados a ser COOs, Chief Operating Officers, a que el día de hoy funcione hoy y apagar incendios, ¿cierto? Y el chicharrón, como le decimos acá en Colombia. Entonces, en ese momento no estamos dedicando tiempo para pensar en el futuro y es que el futuro es ya. Si no tenemos ese tiempo,
te digo, va a ser muy difícil. Entonces, falta de recursos es la primera que te diría. La segunda que te podría decir es esos procesos y estructuras rígidas. Conozco empresas muy grandes y muy pequeñas, pero sobre todo muy grandes que tienen unos procesos tan difíciles que sacar algo nuevo, te digo que es un reto. O sea, es casi más fácil correr la maratón que poder sacar algo porque tienen proceso de la aprobación, de la aprobación, de la aprobación. Y la otra cosa que pasa en estas organizaciones muchas veces es que no deciden. Vamos a hacer algo y entonces tienen que decidir y pasa el comité, y no deciden. A mí me encanta un dicho que es, acá somos brutos pero decididos, porque es que si nos quedamos decidiendo y no decidimos, la competencia sí lo hizo y salió adelante. No, acá nos tenemos que, con lo que tenemos y con un muy buen criterio, salir adelante. Y pues obviamente eso nos lleva con todo el tema del miedo al fracaso, pues, pero la última que yo te diría es esa falta de visión estratégica. ¿Cómo quiero yo llegar allá a ese futuro? ¿Y cómo lo voy a lograr? El qué, acuérdense, ya, y partí mi charla del día de hoy con eso, el qué es lo fácil, el cómo estamos haciéndolo en el día a día. Listo. Gracias, David. Bueno, ahora digamos con el David Fernández, a ver también cómo nos da unas cuantas respuestas según la perspectiva. Pues creo que mi tocayo ya prácticamente se robó la escena. No, porque ya lleva bastante en el tema, pero fíjate que yo ahondaría un poco más, tocayo, en la cuestión del tema relacionado al futuro. Creo que hoy las empresas nos hace falta ver al futuro, pero como un ejercicio, ¿sabes? Yo hago el ejercicio de, a ver, salte del presente, de lo que hoy está sucediendo en tu entorno y visualiza qué va a hacer de tu empresa y de tu industria y en general de las principales megatendencias en los próximos 5 años. ¿Qué megatendencias están afectándonos? Por ejemplo, escuchaba el CEO de Zoom. ¿Qué está pensando un CEO de Zoom respecto al futuro de las reuniones en el mundo? Hace unos años, antes de pandemia, veíamos muy lejano las reuniones virtuales, medio usábamos Skype, ¿no? Porque se usaba por ahí el Skype y había algunas otras plataformas que nos ayudaban. Pero cuando vino la pandemia, pues Zoom fue una de las, y ha sido una de las plataformas que ha detonado y ha cambiado el rumbo de las reuniones virtuales. Pero, ¿qué estará pensando? O sea, ¿tú crees que hoy el CEO está sentado como, ya, tengo el mundo en mis manos? No, pues entró Meet, entró Teams, entró todos los competidores alrededor. Entonces, ¿qué tiene que pensar un director de empresa cuando está justamente en esta cuestión de innovemos, un futuro? ¿Y sabes qué dijo el CEO de Zoom? Y yo verdaderamente me quiero poner en esos zapatos, hermano, porque dice, ya no vamos a tener personas que asistan a las reuniones. En esas reuniones de Zoom van a asistir los dobles digitales. Yo, bendito Dios, ya no tengo que estar en reuniones. Nos salvamos, David. Puedo mandar a mi doble. ¿Por qué? Porque viene un futuro de los gemelos digitales y ya lo estamos viendo. O sea, ya hay un sistema de inteligencia artificial que puede contestar los correos como tú lo haces, que puede perfectamente leer las conversaciones que tienes con tus proveedores, con tus clientes, con ciertas personas clave y contestarle de acuerdo a cada una de esas personas como tú le contestas. Por ejemplo, si yo te estoy contestando a ti, hola tocayo, ¿cómo estás? No es lo mismo que yo hable, por ejemplo, con Natalia y le hable por su nombre, pero como tú y yo somos amigos de mucho tiempo, pues ya la inteligencia artificial lo sabe. Entonces, ya vamos a poder mandar a nuestro doble a las reuniones de Zoom y entonces ellos son los que van a tomar nota y van a regresar y nos van a decir, esto es lo que hubo en la reunión. Imagínate ese futuro. Entonces, te acabo de decir una palabra que considero clave en el tema de fomentar la visión de futuro, que es la imaginación.
imaginar el futuro, imaginar lo que viene. Y las dos preguntas que yo las he captado y las he hecho propias, que te he escuchado decirlos bastante veces, es ¿qué más podemos hacer? ¿Y qué pasaría si? Para contestar estas dos preguntas, yo he llegado a la conclusión que hay que imaginarnos qué más podemos hacer y qué pasaría si. Por eso mismo quise como ahondar un poco más en tema futuro, pero sabes, ya como punto último de las barreras que yo creo que debemos trabajar mucho es en la visión de que la innovación es un trabajo de equipo, es un deporte que se juega en equipo y no es que seamos personas innovadoras y yo llego a un puesto como un profesional en innovación y yo voy a ser innovador y voy a cambiar, porque ¿qué crees? El principal obstáculo de la innovación son los cargos que están encima tuyo. Si no logras convencerlos, hermano, y llegas como yo soy innovador y yo traigo estas ideas, te dicen, hermano, pon los pies en la tierra, así no es como se hacen las cosas en esta empresa. Esto no es lo que venimos haciendo durante todos estos años. ¿Tú crees que si no hubiéramos innovado, no estaríamos aquí el día de hoy? Es una frase que he escuchado mucho. ¿Tú crees que si no? ¿Sí me explico? Entonces, esa parte creo que es importante tomarla en cuenta, tener bien presente la visión de futuro, jugar en equipo y estar dispuestos a correr ese riesgo de cambiar las cosas, pero con esta visión de equipo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que nos dieron unas respuestas y nos dejaron mucho en qué pensar. Hagamos un resumen pequeñito de las respuestas y lo que debemos llevarnos sí o sí del día de hoy, del podcast del día de hoy. Entonces, primero, y en los factores que contribuyen al éxito de las iniciativas de innovación en las empresas, tenemos que tener en cuenta la estrategia de innovación, la cultura de innovación que hay dentro de cada una de las empresas y de los equipos, y el liderazgo y el apoyo de los directivos, porque como acabas de decir, David Fernández, si no convencemos al de arriba, estamos en nada. Sigamos, y en ese mismo tema, también cómo podemos fomentar y gestionar la innovación dentro de cada una de las empresas. Y entonces es importante tener en cuenta la colaboración y el trabajo en equipo, las alianzas estratégicas y ver que mis competidores puede que no sean solo competidores y que hay un gana, gana, gana dentro de todo lo que es la innovación y que le podemos sacar provecho. También las metodologías ágiles y la formación y capacitación de estas personas importantes en nuestros equipos para seguir gestionando y fomentando la innovación. Y por último, como para no repetir más, simplemente los 3 desafíos que enfrentan las empresas es que hay una falta de visión a futuro y hay un miedo al fracaso, lo que no nos permite de pronto imaginar de una manera lo suficientemente grande el futuro y darle la importancia que se merecen las megatendencias que están empezando desde ya, pero es para donde tenemos que empezar a adaptarnos y correr con ellas. Dicho esto, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que dentro de 15 días tendremos nuestro tercer episodio en donde responderemos cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta para innovar en una organización. Muchas gracias a todos, síganos en nuestras redes y ahora vamos a contestar unas preguntas que tenemos en la audiencia. Bueno, acá tenemos una y cualquiera de los dos que me pueda contestar, pero ¿cómo incorporamos la sostenibilidad en nuestras iniciativas de innovación? Pues yo te podría decir que el tema de sostenibilidad tiene que ver con un tema de futuro, definitivamente. La innovación para mí es algo que tiene que estar pegado a la cuestión de futuro
vigencia, sostenibilidad, y por eso requieres de una gestión para llegar a esa vigencia, para que en 3, 4 años, algo que en algún momento escuché a Tessone decir en uno de sus más de 500 cursos que he estado, es justamente cuando llegue el 2030, serás vigente con lo que hoy estás haciendo. Si lo que hoy estás haciendo es vigente, eso es lo que te asegura sostenibilidad. ¿Y cómo lograrlo? Pues a través de una gestión de la innovación. Si me permites complementarte, David, algo importante en el tema de la sostenibilidad. A mí me gusta hablar con los empresarios en temas de sostenibilidad, en temas de plata. La sostenibilidad es buenísima porque además nos ayuda a generar más dinero. ¿Por qué? O sea, podemos hablar de optimización de procesos, uso de energías renovables, desarrollo de productos y servicios sostenibles, y el público hoy en día nos está pagando por eso. Cada vez que nosotros tenemos ese sello verde, sí, que decimos que estamos adoptando políticas de economía circular, que estamos trabajando con materiales obviamente reutilizados, todo eso, además de ser por lo general, no en todos los casos, pero por lo general es más barato, pues nos hace bien con el público. Entonces, dentro de la estrategia de la sostenibilidad en la innovación, la respuesta es sí. Estamos viendo una migración muy fuerte en las empresas de Latinoamérica, sobre todo a uso de energías renovables, todo el tema de hidrógeno verde, toda esa cadena de suministro sostenible. Por ejemplo, el sector de plástico está hablando muchísimo de economía circular, de innovación colaborativa. Entonces, mira que no solamente es hablar de esto, sino cómo las empresas se benefician a través de estos factores de sostenibilidad, ganan más clientes y ganan más dinero. Para mí es un gana-gana completo, Nata. Listo, bueno, muchísimas gracias por eso. A ver, la siguiente pregunta es, en la audiencia quisieran saber más de la innovación enfocada a empresas en la región latinoamericana. ¿Qué sectores están innovando y qué sectores se están adaptando más rápido a las nuevas tecnologías? Yo creo que por naturaleza, y es uno de los errores que yo creo que se concibe la innovación muy pegado al segmento tecnológico, el segmento de las tecnologías de información, por ejemplo, que es donde pareciera que es como el segmento que por naturaleza está adoptando, que la inteligencia artificial, que las nuevas tendencias de cómo nos estamos digitalizando, ¿no? La parte de transformación digital. Pero yo creo que también hay otros sectores que están adoptando muy fuertemente el concepto de innovación, y es el sector de servicios, es decir, la parte de cómo se están ofertando la nueva manera de ofertar los servicios, tanto turísticos, tanto servicios de hospitalidad, estos servicios de alimentos. Por ejemplo, me he topado en diferentes países que he tenido la oportunidad de estar en América Latina, y creo que hay un interés muy fuerte del servicio de hospitalidad y restaurantes que están innovando mucho en la manera de cómo ofrecer a través de la tecnología. Y escuchaba una propuesta de una empresa, tocayo, recientemente, que me sorprendió el pensar que hoy en una discoteca tú puedes perfectamente desde tu móvil mandar pedir tu canción, fíjate bien, mandar pedir tu canción, y si el DJ te la pone, le puedes mandar un tip o sea, una propina desde la aplicación por haberte puesto la canción. Pero ¿qué crees? Cuando termina la sesión de la fiesta, donde todo el mundo estuvo mandando qué canciones quería escuchar, pues hay una sesión de inteligencia artificial que emite toda esta o capta toda esta información, y entonces dice, pues la gente lo que le está gustando es esto. Entonces la próxima ya hay una sesión de discoteca sin DJ, pero además, tú sabes que uno de los problemas más importantes en una discoteca, para quienes aún van para allá, que yo sé, tocayo, que tú vas mucho a discotecas, entonces podrás entender la situación. Pero bueno, yo creo que Nata sí está en
en el tema, pero la cuestión es que desde la aplicación ya puedes hacer muchas cosas, es decir, utilizar la tecnología, puedes mandar pedir tu botella, puedes mandar a hablarle al mesero sin tener que estar batallando. Entonces, creo que el pensamiento innovador es muy importante y la tecnología puede cambiar y acelerar el proceso de la innovación. Y creo que en todos los sectores se puede hacer, pero hay unos que definitivamente requieren de mucha atención y que son estratégicos, como el sector agro, que requiere de un impulso bastante fuerte y hay mucho por hacer y es el futuro. Ojo, el futuro es la comida y la alimentación y el agua, que probablemente América Latina es uno de los que más va a tener y por eso es que todo el mundo está volteando sus ojos hacia América Latina, ¿no? Entonces hay que pensar cómo vamos a darle solución a esto e innovar en estos sectores que tienen una visión de crecimiento. Genial, David. Mira, yo he visto para la pregunta que nos hacen en las redes, ¿qué sectores he visto que están adoptando más rápido las nuevas tecnologías? Obviamente fintech, o sea, todo el tema de tecnología financiera. Ejemplos fáciles, por ejemplo, Nubank en Brasil, que se comió el mercado con colombianos, ya está hasta México. Mercado Pago en Argentina, que ya está en toda la región. Entonces, fintech lo está tomando muy rápido. Todo el tema de e-commerce lo estamos haciendo muy bien. No hablo solamente de Mercado Libre o Rappi, que son las grandes, sino los pequeños que están distribuyendo por Instagram están haciéndolo muy bien y muy rápido. Estamos haciendo todo el tema de Agritech, que estoy súper alineado contigo, David, en el tema de lo que está pasando. Bueno, Brasil es nuestro referente en la región. Solimtech o AgroSmart están haciendo las cosas muy bien con tecnología de monitoreo en tiempo real. Estamos entrando en todo el tema de salud digital, pero estamos, yo diría que un poquito más atrasados respecto a Europa. Y en lo que sí veo que estamos muy a la par con Europa y Estados Unidos es en todo el tema de educación tecnológica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo desde hace muchos años en nuestras universidades educación a distancia y lo hemos sabido hacer muy bien y alrededor del mundo se ha sabido hacer muy bien, pero nuestros países lo saben muy bien. Entonces creo que ese también es uno de los temas importantes o de los sectores importantes que está adoptando estas nuevas innovaciones rápidamente. Esos serían los que tengo en la cabeza. Nata. Nuestro próximo episodio estará dedicado a explorar los aspectos claves para innovar en una organización y se transmitirá el 20 de agosto. Por favor, ayúdanos a mejorar y envíanos tus sugerencias y comentarios. Si deseas conocer más, conecta con nuestros expertos y agenda una sesión virtual. Súmate a nuestra comunidad digital para que conozcas de las tendencias en el mundo de la innovación y accede a contenido y herramientas en nuestra aula virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Innovación al Descubierto. Nos encanta escuchar de nuestros oyentes, así que no olvides calificarnos, dejarnos tus comentarios, suscribirte y activar las notificaciones para recibir información de los episodios. ¿Quieres obtener más recursos para llevar tu innovación al siguiente nivel? Hemos reunido una colección de herramientas pensada en nuestros oyentes para expandir su conocimiento y sumergirnos en el mundo de la innovación. Nuestra página web es virtual.innovalabacademy.com. Hasta el próximo episodio.